Sean bienvenidos todos ustedes, queridos hermanos, a este espacio formativo donde vamos a tener ya nuestra lección número 6, la creación como fuente de la oración. Quiero darle la bienvenida a todos, a cada uno de ustedes que se hacen presente en esta escuela de oración. Es una dicha, una gracia muy grande que nos permite el Señor conocerlo, amarlo y que en este momento nos da la gracia de estar escuchando su palabra, lo que Él nos quiera compartir. Por eso les invito para que nos pongamos en las manos de Dios y vamos a iniciar esta lección número 6. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos entonces a realizar la oración para antes del estudio de Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico. Los que la tengan a mano, la pueden buscar en Google, allí se encuentra fácilmente. Creador inefable, que de los tesoros de tu sabiduría formaste 3 jerarquías de ángeles y con maravilloso orden las colocaste sobre el cielo empíreo y distribuiste las partes del universo con suma elegancia. Tú que eres la verdadera fuente de luz y sabiduría y el soberano principio, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi entendimiento un rayo de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú, que haces elocuente la lengua de los niños, instruye mi lengua e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al terminar. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, queridos hermanos, vamos ya en la lección número 6. Espero que hayan sido de mucho provecho todas las lecciones que vamos impartiendo con cada uno de ustedes. Saben que es con mucho cariño para que todos aprendamos, crezcamos en la medida de lo posible hasta alcanzar la estatura de Cristo, el varón perfecto, como lo dice el apóstol. Y quisiera posicionar el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Ya nos encontramos, vamos a abarcar o empezar en el capítulo 1 del Catecismo de la Iglesia Católica, que si ustedes tienen el Catecismo a la mano lo pueden mirar allí, en el numeral 2566. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2566, se titula capítulo 1, la revelación de la oración. Y tiene también como título o subtítulo la llamada universal a la oración. Quisiera, antes de que entráramos en materia, sacar un espacio para posicionar los contenidos que vamos a ver. ¿Por qué? Porque esto nos va a servir a cada uno de nosotros para entender las lecciones siguientes. Vamos a entrar en todo un capítulo que lo vamos a ir desarrollando por temas para que sea de más fácil comprensión y lo podamos ir asimilando de una manera más adecuada. Entonces, dentro de todo ese capítulo, pues vamos a empezar con la revelación de la oración, cómo la oración se nos ha ido dando a partir del tiempo y como lo enuncia pues esta 6ª lección. Hoy nos vamos a centrar en lo que es la creación como fuente primigenia de la oración. Pero para poder entender eso, vamos a tomar como unos antecedentes. Lo primero que vamos a hacer es hablar un poco de las 5 grandes religiones que hay en el mundo. Son 5 grandes religiones que se conocen desde la filosofía de la religión, o desde el conocimiento pues de la historia del hombre de forma secular. No estamos hablando pues desde el ámbito sagrado, porque pues nosotros solamente hacemos parte de una de esas religiones, la religión del cristianismo, de la cual nosotros nos confesamos católicos.
Pero vamos a ir viendo cuáles son esas 5 grandes religiones y por qué es importante que cada uno de nosotros las conozcamos. Simplemente nombrar el judaísmo. Es una de las 5 grandes religiones. El judaísmo es la religión que se conserva hasta nuestros días del territorio de Israel, aunque los judíos están regados pues por todo el mundo, ya en muchos países hacen presencia. Sin embargo, pues la cuna del judaísmo es la tierra de Israel, la tierra de Canaán, la tierra que Dios le entregó a su siervo Abraham y a toda la descendencia. Esta es una religión monoteísta. ¿Por qué? Porque tiene a un único Dios. Y vamos a dividir estas 5 grandes religiones en 2 grandes grupos. La primera, el primer grupo de la cual hace parte el judaísmo, pues la vamos a llamar las religiones monoteístas, porque confiesan la fe en un solo Dios. Entonces ya usted empieza a imaginar, bueno, el cristianismo, nosotros hacemos parte del grupo de las grandes religiones monoteístas. Nosotros somos herederos del judaísmo, de ellos heredamos pues la palabra de Dios, todo el Antiguo Testamento. Sin embargo, con la llegada de Cristo al mundo, pues ahí toma ya un nuevo nivel. Los judíos no aceptaron a Jesús, entonces ellos continúan a la espera del Mesías. Para nosotros, por el contrario, ya el Mesías se nos ha dado en Jesucristo. Las promesas de los profetas pues se hicieron palpables en Jesús de Nazaret. Otra religión monoteísta, hemos nombrado 2, judaísmo y cristianismo, y la otra es la religión del islamismo. El islamismo, para decirlo así pues de forma sintética, es una religión que se basa principalmente en el Corán como el texto sagrado, una palabra inspirada revelada a un profeta llamado Mahoma y también a Sunna. Esos son como los grandes profetas del islamismo. Ya nosotros pues hemos escuchado acerca de esta religión que, a pesar de que no es tan grande, pues sí hace parte de las 5 grandes religiones. Con los islámicos nosotros como cristianos también compartimos. Pues el islamismo nace también de la generación que surge a partir de Abraham. Abraham como padre de la fe, en la cual se dividen como las 2 religiones, el judaísmo y el islamismo. Por un lado tenemos que del pueblo de Abraham, pues Abraham tiene un hijo con Agar. Agar era la esclava de Sara. Y surge de allí pues Ismael. Y Ismael, de allí surgen las tribus ismaelitas, de las cuales surge el pueblo islámico. Por eso el Papa Francisco ya lo decía, con el islamismo nosotros tenemos también contacto. De hecho, los islámicos consideran a Jesucristo como un profeta. El arcángel Gabriel también lo consideran como un enviado de Dios. Y por otra parte, ellos también respetan a la Santísima Virgen María, la ven como un modelo de virtudes. Es decir, que compartimos algunas cosas, aunque pues ya en otras tenemos grandes diferencias con ellos. Por el otro lado, pues el judaísmo nace como tal también de Abraham, tiene la misma raíz que el islamismo, pero de la descendencia que tiene Abraham con Sara, su legítima esposa, de la cual nace el hijo de la promesa que es Isaac, de la cual surge Jacob, las 12 tribus de Jacob, los hijos de Jacob, hasta llegar al rey David, del cual pues era descendiente José, esposo de María, madre de Jesús. Entonces allí vemos como los antecedentes de esas religiones. Esas religiones, para que entendamos lo que les quiero compartir, tienen, por así decirlo, un origen descendente, es decir, son religiones reveladas. Aparece Dios y Dios se le revela al hombre. Por el contrario, las 2 grandes religiones que faltan nombrar son de vía ascendente. Es el hombre el que sale en búsqueda de Dios. Pero como sabemos desde el Catecismo de la Iglesia Católica, el hombre, por sus categorías intelectuales que han sido dadas por Dios, puede llegar al conocimiento de Dios.
y declarar que Él es grande, que es poderoso. Sin embargo, corre el riesgo de perderse en el camino. Y esas religiones no reveladas o politeístas, porque tienen varios dioses, por el contrario, lo que es el islamismo, el judaísmo, el cristianismo, confiesan la fe en un solo y único Dios. En cambio, lo que es el hinduismo y el budismo son religiones politeístas, es decir, tienen varios dioses. Les voy a leer un poco lo que es la religión del hinduismo. Es una filosofía que va desde los Vedas. Los Vedas es una colección de escritos de unos sabios que ellos tienen, donde la parte más reciente es la llamada Upanishad, que contiene la esencia del mensaje espiritual del hinduismo. Ellos tienen como deidades principales a Brahma, a Vishnu y a Shiva. Esas son las divinidades del hinduismo. El objetivo de esta religión es alcanzar la liberación definitiva y el reposo absoluto. Esta liberación la entienden como la unión entre el Atman y el Brahman, es decir, como la unión del yo con el poder cósmico universal, con la esencia del universo. Así, en breves palabras, es lo que es el hinduismo. Y el budismo es una religión y filosofía a la vez que trata de entender una solución espiritual al sufrimiento humano. Se basa en las enseñanzas de Siddhartha Gautama, conocido como Buda. Pero hay que considerar que Buda para ellos no es un dios, sino un representante, un camino para la prueba de quien llegó al nirvana. El nirvana es para ellos como para nosotros la santidad. O sea, el poder ya estar en comunión directa con la deidad. Ese es el estado del nirvana. Entonces, el objetivo de ellos es lograr liberarse de la existencia fenoménica en la que les es propia el sufrimiento. Para ellos tienen como objetivo liberarse del sufrimiento. Para lograr este objetivo es necesario alcanzar el nirvana, que es el estado de iluminación en el que los fuegos de la codicia, el odio y la ignorancia han sido apagados. El nirvana, ahí sí ya se va totalmente de lo que nosotros consideramos como la comunión con Dios. Para ellos el nirvana es un estado de conciencia. Es decir, que las religiones no reveladas, que es el hinduismo, el budismo, que son de vía ascendente, es decir, el hombre que sale en busca de su divinidad, en busca de su plenitud, tienen algo muy particular, y es que quieren eliminar el sufrimiento. Por eso, como cristianos, esas sectas que han surgido, muy conocida pues en Brasil, una de ellas que dice claramente: pare de sufrir, venga acá y pare de sufrir. Eso es totalmente contrario al cristianismo, porque nosotros como cristianos debemos de tener en cuenta que para ser discípulo de Jesús, Él nos dice: el que quiera ser discípulo mío, tome su cruz y sígame. Es decir, que como cristianos el sufrimiento para nosotros no es algo que lo tengamos que eliminar, porque es algo que está impregnado en el cristianismo. De hecho, Pablo dice: predicamos a un Cristo crucificado. Y para eso, para nosotros, es fuerza de Dios. Para nosotros no es derrota. Entonces, de ese modo, podemos ver 3 religiones que han sido reveladas y 2 que el hombre sale en busca de Dios, pero ya vemos que se pierde. Pero, ¿por qué les he hablado de estas religiones? Principalmente por los peligros que representan para el cristianismo y también para la escuela de oración. Y ustedes dicen: pero ¿cómo así que para la escuela de oración? ¿Qué tiene que ver eso con nuestra escuela de oración, donde vamos a hablar de toda la doctrina católica, de todo lo que nos enseña el catecismo, el Concilio Vaticano II, la palabra de Dios? ¿Qué tiene que ver esas religiones que buscan la liberación, como el budismo o el hinduismo? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Pues es muy sencillo, queridos hermanos. Nosotros como cristianos católicos y los obispos, los sacerdotes, han denunciado en muchas veces cómo las consideraciones de espiritualidad oriental se han tratado de infiltrar en el cristianismo, afectando de forma negativa la espiritualidad cristiana, enseñándonos formas erróneas de entrar en contacto con Dios.
Sí, mis queridos hermanos, aunque algunas personas digan, no, eso a mí nunca me ha pasado, seguramente que hay personas que sí les ha pasado. Por ejemplo, en la oración cristiana, en algunos movimientos, en algunos grupos, se ha ido metiendo lo que se llama el sincretismo religioso. ¿Y qué es eso del sincretismo religioso? Ustedes lo pueden buscar en internet. ¿Qué significa la palabra? Pero yo les digo que el sincretismo religioso es simplemente un revolver una cantidad de tendencias espirituales y creer que todas se pueden juntar en una sola y yo puedo vivir mi espiritualidad a mi modo. Entonces un día yo consulto a un gurú, el otro día voy a la iglesia, rezo el rosario, el otro día tengo una imagen, le quito al niño, por ejemplo a San Antonio de Padua, que para conseguir un esposo, un marido, qué sé yo. Toda esa cantidad de cosas que son contrarias al cristianismo, de las cuales nosotros nos tenemos que liberar, de las cuales nosotros tenemos que purificar, porque son muy peligrosas, son tendencias espirituales que nos dañan a nosotros. También en el tema de la meditación es muy importante. Hay algunas personas que dicen ser maestros espirituales, cristianos, pero donde por ejemplo le enseñan a las personas que tienen que conseguir unas velas de colores, que tienen que tener un salmo, y entonces bajo el disfraz del cristianismo se esconde una cantidad de cosas de la nueva era. ¿Peligro de qué? De todo ese sincretismo religioso que las distintas religiones, sobre todo las orientales, han ido influyendo en el cristianismo. Y eso, como les decía y reitero, es muy dañino para la espiritualidad cristiana. En la meditación, algunas personas recomiendan, no, usted tiene que liberarse completamente de usted, póngase en un sitio, cierre sus ojos, abra sus manos de tal o de otra forma, y van llevando una cantidad de cosas que no son del cristianismo. Y eso también nosotros debemos de saber y estar alertas acerca de todo esto. Santa Teresa de Ávila, la gran doctora espiritual que nosotros tenemos de nuestra Iglesia Católica, ella habla, cuando menciona el método de oración de la meditación, dice que el cristiano nunca puede pretender lo que pretenden en otras escuelas espirituales, que es vaciar la mente, vaciarse completamente y dejar la mente en blanco. No, la meditación cristiana, les adelanto, siempre debe tener como punto de partida a Jesucristo. Si alguna persona le ha dicho, no, es que usted para orar en el grado de oración de la meditación, el segundo grado de la oración cristiana, usted tiene que tener su mente totalmente vacía, le está diciendo una mentira. Para nosotros meditar, siempre meditamos teniendo a Cristo presente. No lo podemos sacar, porque en ese momento ya estamos chocando o incluso con de esas tendencias religiosas que no son propias del cristianismo. Algo otros han incluso implementado dentro del cristianismo métodos de meditación trascendental, una cantidad de cosas que vienen del hinduismo que son muy dañinas para cada uno de nosotros. Por eso es que orar no es fácil. Si orar fuera fácil, todo mundo oraría. Pero una de las muestras de que necesitamos aprender a orar, pedirle a Jesús que nos enseñe a orar, pues es todo esto que yo les estoy hablando. Que nosotros tenemos que estar muy alertas, y no quería dejar pasar por alto advertir de todas esas tendencias que no son cristianas. El hombre ciertamente puede conocer a Dios por medio de la razón y las facultades de las cuales Dios lo ha dotado. Nosotros sabemos eso porque el padre Gerardo nos lo enseñó en esa primer lección que tuvimos. El hombre es capaz de Dios. Dios ha dotado al hombre de unas cualidades intelectuales muy singulares que le ayudan mucho. Para esto vamos a leer el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 50. Numeral 50 del Catecismo de la Iglesia Católica. Perdón, el numeral 35. Vamos a leer en este momento el numeral 35. El 50 lo leeremos enseguida, para que nos demos cuenta de esa diferencia entre las religiones reveladas y las religiones no reveladas, que es donde el hombre sale en busca de Dios. Dice el Catecismo en el numeral 35.
Las facultades del hombre lo hacen capaz de conocer la existencia de un Dios personal, pero para que el hombre pueda entrar en su intimidad, Dios ha querido revelarse al hombre y darle la gracia de poder acoger en la fe esa revelación. Sin embargo, las pruebas de la existencia de Dios pueden disponer a la fe y ayudar a ver que la fe no se opone a la razón humana. ¿Qué está diciendo este numeral del catecismo? El hombre por medio de la razón se puede acercar al conocimiento de Dios, eso no lo podemos negar. Pero la razón por sí misma tiene el peligro de perderse en el camino. Por ejemplo, Buda, un hombre, buscó a Dios, pero por medio de solamente sus raciocinios. Por eso no descubrió al Dios vivo y verdadero y se fue por otro camino, el camino del nirvana, es decir, de opacar completamente el sufrimiento, una liberación total, pero allí es donde está el peligro de buscar a Dios solamente con la razón. Es necesario que Dios se revele al hombre. Entonces vamos a ver que entre la fe y la razón no existe oposición, ya lo dice el catecismo. La razón ayuda a la fe y la fe ayuda a su vez a la razón. Son las dos alas para volar al conocimiento de la verdad, como lo dice esa exhortación del Papa Juan Pablo II, las fides et ratio, fe y razón. Ahora, ustedes han oído que yo les he estado hablando de lo que es la revelación, que Dios se revela al hombre. Pues vamos a ver de manera muy sintética qué es esto de la revelación. Para eso voy a tomar el Concilio Vaticano II. Concilio Vaticano II en la Constitución Dogmática Dei Verbum, que nos habla sobre la divina revelación. Dei Verbum es una palabra en latín que va a significar el verbo de Dios o la palabra de Dios, que habla precisamente sobre la revelación de Dios y que nos muestra a nosotros cómo es que Dios se revela y qué es eso de la revelación. Por eso vamos a tomar el numeral 2 o el artículo 2 de la Dei Verbum del Concilio Vaticano II. Naturaleza y objeto de la revelación. Quiso Dios, en su bondad y sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. Pongan mucha atención a lo que les estoy leyendo. Pueden confrontar Efesios 1:9. Carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 9. Mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen partícipes de la naturaleza divina. En consecuencia, por esta revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movidos por su gran amor, y mora con ellos para invitarlos a su comunicación y recibirlos en su compañía. Este plan de la revelación se realiza con palabras y gestos, intrínsecamente conexos entre sí, de forma que las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina y los hechos significados por las palabras, y las palabras, por su parte, proclaman las obras y esclarecen el misterio contenido en ellas. Pero la verdad profunda acerca de Dios y de la salvación humana se nos manifiesta por la revelación de Cristo, que es a un tiempo mediador y plenitud de toda la revelación. Jesucristo es la plenitud de toda la revelación. Vamos a mirar esto un poco más detenido. Es un texto bellísimo, maravilloso que nos regalaron los padres conciliares del Concilio Vaticano II en la Constitución Dogmática Dei Verbum. Lo primero, y que esto es clave para cada uno de nosotros, de forma sintética, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿qué es la revelación? Es Dios que sale al encuentro del hombre. ¿Qué es la revelación? Dios que sale al encuentro del hombre. Por eso les decía que el cristianismo es una religión revelada, porque fue Dios quien vino hacia el hombre, no el hombre el que salió hacia Dios, sino que el mismo Jesucristo se encarna y desciende. Es una vía descendente de Dios
hacia el hombre, hacia nuestra naturaleza humana. Para eso pueden confrontar el numeral 50 del Catecismo de la Iglesia Católica. Centrémonos en las palabras del Concilio Vaticano II en la Dei Verbum, el artículo 2. Lo he resumido de esta forma. Lo primero es el plugo Dios. ¿Qué es el plugo Dios? El plugo Dios es el quiso Dios. Plugo igual a quiso. Dios quiso. Es decir que Dios, como lo dice el concilio, en su designio amoroso, decide por su bondad y sabiduría revelarse a sí mismo. Es decir, que ¿qué es la revelación? Dios que por su querer se abaja y se revela, se muestra, se manifiesta al hombre, se da a conocer. Esa es la revelación de Dios, dando a conocer el misterio de su voluntad. Es decir, que el contenido de la revelación es Dios mismo, lo que Él es. Esa es la revelación, Dios que se muestra como Él es. Y desde luego su querer, su voluntad, nos revela cuál es su voluntad. Dice que los hombres por medio de Cristo tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen partícipes de la naturaleza divina. Sin la revelación, el hombre le sería casi imposible conocer a Dios. Les digo casi imposible porque sabemos que por la gracia que Dios ha infundido en el hombre puede conocer a Dios, puede acercarse a Él por la vía de la razón, pero corriendo grandes peligros. Sin embargo, cuando Dios se revela, le hace más fácil el camino al hombre, porque el hombre no tiene que hacer grandes esfuerzos, sino que es Dios el que ha hecho un gran esfuerzo para con el hombre, dándole a conocer su persona y el designio de su voluntad. Entonces, también, esto es importantísimo, esto que les voy a decir a continuación. Por esta revelación que es tomado pues del concilio, Dios invisible habla a los hombres como amigos. Fíjense en ustedes de qué forma desde la revelación nos está diciendo que Dios habla a los hombres. Aquí ya estamos en el campo que nos compete, la oración. Por esta revelación, Dios invisible, el que no era conocido, habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor y mora con ellos, es decir, habita en medio de nosotros. No es un Dios ajeno, no es un Dios fuera, no es un Dios que hay que buscar por allá extraño, no es un Dios que mora en medio de nosotros. Pero dice, para invitarlos a su comunicación, es decir, Dios quiere entablar un diálogo con el hombre desde el mismo momento en el cual se reveló primero a nuestros padres y luego tiene una revelación completa en Jesucristo, que ya vamos a decir un poco lo que significa Jesucristo en la revelación. Dice, para invitarlos a su comunicación y recibirlos en su compañía. Dios quiere hacer de los hombres una familia. Dios quiere hacer de los hombres seres cercanos, no ajenos a Él. Por eso los invita a hablar como amigos, a entablar un diálogo, una comunicación. Y esta revelación se realiza con palabras y gestos, dice el concilio, dice la Dei Verbum 2, con palabras y gestos que están conexos entre sí. ¿Cómo? A través de obras, de milagros, Cristo se ha hecho palpable. El Hijo de Dios se hace hombre, es decir, Dios se ha encarnado, se ha manifestado. No son solamente palabras que están escritas, sino que son gestos, actos palpables, como el hecho de que Cristo murió en la cruz. Es un acto palpable de la revelación de Dios hacia el hombre. Dios ya nos había hablado por medio de los profetas, palabras, pero también a través de gestos. El gesto más grande es el de Jesucristo, encarnándose, haciéndose hombre, haciéndose uno de nosotros, tomando la naturaleza humana. Porque la palabra eterna del Padre es Jesucristo. Finalmente, Jesucristo es el mensaje por excelencia de toda la revelación. El Concilio Vaticano II en la Dei Verbum 3 va a decir que Jesucristo
es el culmen de toda la revelación. En Jesucristo conocemos realmente a Dios para tener acceso al Padre en el Espíritu Santo. Es por medio de Jesucristo, un movimiento trinitario. Jesucristo nos da a conocer al Padre, pero por medio del Espíritu Santo. Allí están reveladas las tres personas divinas. Ahora, el Catecismo de la Iglesia Católica en este capítulo primero habla de la revelación de la oración. Claro, Dios se nos está revelando a cada uno de nosotros y habla de una llamada universal a la oración. ¿Por qué? Porque por medio de la creación Dios ha llamado a todos los hombres a mantener un diálogo constante con Él. La revelación de la oración empieza en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento inicia la revelación de la oración. Pero recuerden esas palabras del concilio. Quiso Dios manifestarse a los hombres, hablarles como amigos, revelarles su designio amoroso. Dios se ha hecho cercano a cada uno de nosotros. Dios no nos está hablando a nosotros en enigmas, no nos está hablando a nosotros de una manera misteriosa que nosotros no podamos comprender. No, Dios nos habla en un lenguaje que sea asequible a cada uno de nosotros. Una de las fuentes más grandes de la revelación es la Sagrada Escritura. La revelación se encuentra consignada en dos cosas principalmente. Una, la Sagrada Escritura, y otra, la tradición. Sagrada Escritura y tradición es lo que se llama el depósito de la fe católica, de la fe cristiana, de la fe apostólica, la fe que nosotros confesamos. Por eso es que nosotros como católicos no dependemos solamente de la Sagrada Escritura, porque la Sagrada Escritura es una fuente de la revelación, pero no es la única. La otra fuente es la tradición, y la tradición ha sido lo que los apóstoles recibieron de Jesucristo y a su vez lo transmitieron a sus sucesores, los obispos a sus sucesores, los obispos, hasta llegar a nosotros, hasta llegar hasta lo que tenemos hoy en día. Esa es la tradición. Por eso los que son, que llamamos evangélicos o llamados también protestantes, los hermanos separados o hermanos esperados, mejor dicho, ellos solamente se basan en la Biblia, pero es que todo no está en la Biblia. La Biblia hace parte del depósito de la fe. Decía alguien para explicar esto del depósito de la fe, que son dos fuentes, dos grandes ríos. Por un lado, la palabra de Dios, por el otro lado, la tradición. Y esas dos fuentes llegan a un punto donde se unen. Es decir, se unen en lo que tenemos como Iglesia Católica, la Iglesia de Jesucristo. Se unen y forman un solo caudal del cual bebemos cada uno de nosotros. Pero si nosotros bebemos solamente de uno de esas fuentes, pues vamos a quedar faltos de la otra. Entonces, esas fuentes de la revelación empiezan desde el Antiguo Testamento, y desde el Antiguo Testamento se nos empieza a revelar la oración. La oración no es algo que una persona se imaginó y entonces dijo, no, pues voy a ponerme a orar. No, la oración es un regalo de Dios, es un don de Dios, es Dios que ha salido al encuentro del hombre. Veamos esto tan maravilloso tomado del Catecismo de la Iglesia Católica entre los numerales 2566 al 2569. La creación como fuente de la oración, es decir, como origen, como principio de la oración. ¿De dónde nace la oración? Desde la creación. Y así nos vamos a ir yendo en etapas. Yo les voy a hablar de la creación como fuente de la oración, que es el primer contacto que el hombre tiene con la oración. Y para eso hay que tomar el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2566. Y allí encontramos el hombre en busca de Dios. Lo primero, el hombre en busca de Dios. Numeral 2566 del Catecismo de la Iglesia Católica. Sinteticemos un poco lo que nos dice el Catecismo en 3 puntos.
El primero es que el hombre es capaz de reconocer a Dios a través de la creación, lo que les decía. El hombre puede salir en búsqueda de Dios, una vía ascendente. Sí, puede salir en búsqueda de Dios, pero corriendo muchos peligros, porque va solo, va solamente guiado por su razón, que es limitada, la inteligencia es limitada. Entonces resulta que después de la caída el hombre perdió su semejanza con Dios. En la caída narrada en el libro del Génesis de nuestros primeros padres que desobedecieron a Dios, el hombre pierde su semejanza con Dios. Pero ojo, no lo ha perdido todo. ¿Por qué? Porque conserva la imagen de Dios. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Perdió la semejanza, pero conserva la imagen. La imagen de Dios está inscrita en el corazón del hombre. Por eso el hombre puede salir en búsqueda de Dios. Por eso el hombre tiene deseo de Dios. Porque es que el hombre fue hecho con la mano de Dios. Y la mano de Dios deja una huella en aquella criatura. Deja su huella allí implantada. Entonces el hombre busca a Dios. Y de esto pues, de ese deseo de Dios que lo llamó a su existencia, eso da fe todas las religiones que nosotros hemos hablado. En el hombre hay un deseo de Dios. Las 5 grandes religiones, allí podemos descubrir que hay un deseo del hombre, deseo de Dios en el corazón del hombre en cualquier parte del mundo. Donde el hombre ha surgido, ha habido un deseo de conocer a Dios. Ese es lo primero, el hombre en busca de Dios. Pero el siguiente numeral, el 2567, es más importante aún. ¿Por qué? Porque dice, Dios es quien primero llama al hombre. El hombre sale en busca de Dios, pero porque Dios lo ha llamado primero. Es lo que decía el Papa Francisco, Dios nos primerea a nosotros. Es Dios el que ha salido al encuentro de cada uno de nosotros. No estamos aquí recibiendo estas clases, estas lecciones por iniciativa propia, porque yo quise. No, es porque Dios nos ha llamado. Lo que nosotros estamos haciendo es dándole una respuesta a la llamada de Dios. El catecismo va a decir que Dios vivo y verdadero llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso de la oración. A cada persona Dios la llama al encuentro misterioso de la oración. ¿Por qué? Porque Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Él. Esa es la sed de Dios. Jesucristo en la cruz dice, tengo sed. ¿Tengo sed de qué? Tengo sed del hombre. ¿Sí? Mirándolo pues desde una perspectiva figurada, porque seguramente Jesucristo en la cruz sintió sed física, pero nosotros también interpretamos la sed de Dios como ese deseo que tiene Dios de alcanzar el corazón del hombre, un corazón que ha sido herido, que ha sido maltratado, que anda perdido, extraviado. Dios lo anda buscando. Dice Santa Catalina de Siena, una de las grandes doctoras de nuestra Iglesia Católica, maestra en la vida espiritual, dice, Dios es semejante a un perro de cacería. Es una comparación que a mí me dejó impactado cuando la encontré. Dice, Dios es semejante a un perro de cacería. ¿Por qué? Porque considera al hombre su presa y no descansa hasta alcanzarlo, hasta agarrar al hombre, hasta abrazarlo con su amor, no descansa. Palabras de Santa Catalina de Siena. Y la actitud del hombre ante el llamado de Dios es una respuesta. ¿Y cómo le responde el hombre a la llamada de Dios? A través de la oración. El hombre responde a la llamada de Dios a través de la oración. Es decir, que el hombre cuando entra en oración lo que está haciendo es respondiéndole a Dios, que como ya vemos, el catecismo nos lo enseña, Dios es quien ha llamado primero al hombre. La oración aparece como un llamamiento recíproco, dice el catecismo. ¿Qué significa esto de llamamiento recíproco? Que Dios llama al hombre y el hombre por su parte responde a Dios y el hombre también llama a Dios. Lo llama
como dice Santa Teresita, desde dentro de la alegría como desde dentro de la prueba. Es decir, que en los momentos en que el hombre siente necesidad de Dios, lanza un grito. Esa es la oración, un grito de un corazón que desea conocer a Dios. Por eso dice el catecismo que la oración aparece como un llamamiento recíproco. Ahora, la historia de la salvación o de la revelación de Dios. La revelación de Dios, de la cual nos habla la Dei Verbum, el Concilio Vaticano II, no es una revelación que se dio de un momento a otro y ya, así de la nada, como una explosión y listo. No, resulta que la revelación se dio por medio de etapas. ¿Por qué se da por medio de etapas? Porque Dios es un pedagogo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es un maestro. Pedagogía. ¿De dónde viene esa palabra? ¿Cómo así que Dios es un pedagogo? Sí, resulta que la pedagogía es la ciencia que estudia la forma de enseñarle a los niños. Los niños, que en griego es paidos. Los niños, de ahí pedagogía. Es decir, que el hecho de decir que Dios es un pedagogo, es decir, que Dios nos trata a nosotros como somos. Pequeños, frágiles, que no tenemos mucha capacidad de entendimiento. Entonces Dios nos va revelando poco a poco a través de unas etapas su revelación, es decir, su persona, su designio, su voluntad. Y la primera etapa de la revelación inicia en el Antiguo Testamento. Allí inicia la revelación de Dios. Y esa revelación de la oración, Dios que nos ha enseñado a nosotros a orar, resulta que inicia con un drama. ¿Cuál es ese drama? Inicia con la caída del hombre. Lo va a decir el Catecismo de la Iglesia Católica de una forma extraordinaria, de una forma que nosotros no nos esperaríamos. La oración, la conversación de Dios con el hombre inicia después de la caída. ¿Por qué? Porque el hombre primerea a este hombre que está caído. Dios le primerea llamándolo. Dios, viendo al hombre en sufrimiento porque ha caído, ha desobedecido, ha comido del fruto prohibido, ha querido ser como Dios, entonces sale en búsqueda de ese hombre que se le escapó de sus manos. Y lo podemos leer en Génesis 3, 9 y siguientes hasta el verso 13. Podemos tomar el verso 9 y el 13, porque allí se encuentran las preguntas fundamentales de cómo es que Dios, a partir de la caída, entabla un diálogo con el hombre. Y le dice, ¿dónde estás? ¿Por qué lo has hecho? Un drama, inicia como un drama. El hombre que está caído y Dios que sale al encuentro de ese hombre caído. La respuesta la encontrará en su Hijo Jesucristo, que le responde, aquí estoy para hacer tu voluntad. Dios le pregunta al hombre, lo llama, ¿dónde estás? Y es Jesucristo, Dios y hombre verdadero, encarnado de María la Virgen, quien le puede dar esa respuesta a la pregunta de Dios, diciéndole, heme aquí que estoy para hacer tu voluntad. Eso lo podemos leer en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versos del 5 al 7. Ahora, debemos leer algo que es precioso, que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 55. Veamos lo que nos dice el Catecismo, numeral 55. Esta revelación no fue interrumpida por el pecado de nuestros primeros padres. Dios se revela al hombre, primero a través de la creación, los pone a Adán y Eva en un jardín, en un paraíso, ahí Dios les empieza a revelar su designio amoroso, pero el hombre cae, y dice el Catecismo que esa revelación de Dios que ha iniciado con esa primera etapa no fue interrumpida por el pecado de ellos, no fue interrumpida. Ni siquiera el pecado daña el plan de Dios. Dice, Dios, en efecto, después de su caída, alentó en ellos la esperanza de la salvación con la promesa de la redención, y tuvo
incesante cuidado del género humano para dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación con la perseverancia en las buenas obras. Dios siempre tiene un plan. Dios de las cosas malas siempre tiene un plan. Dios no se ha dejado interrumpir su plan amoroso por cualquier cantidad de obstáculos que el hombre le pueda haber puesto. Dice, esto lo cita el catecismo, pero es tomado de una plegaria eucarística del misal romano. Lo escuchamos en la Eucaristía. Dice: cuando por desobediencia perdió tu amistad, no le abandonaste al poder de la muerte. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Vuelvo y leo porque es impresionante. Cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte. Por el contrario, reiteraste además tu alianza a los hombres. Cuando el hombre está caído, Dios sale al encuentro del hombre, lo levanta, lo toma de su mano y le dice: ánimo, hay salvación. Y es una palabra que el Señor nos dice constantemente a cada uno de nosotros. La oración se va dando en la historia de Dios con los hombres. En la historia de Dios con los hombres, la oración se va revelando. En tu historia personal, con lo que sea, con lo que tenga, con lo que hayas vivido, Dios se vale de esa historia que muchas veces es turbia para iniciar allí una conversación contigo. Porque Dios involucra al hombre dentro de su revelación. Dios involucra al hombre dentro de su tarea. El hombre no es ajeno a Dios. No es que Dios traza un plan y ya listo, abandonó al hombre. No, Dios acompaña al hombre en medio de su caminar por este mundo. Nunca ha estado solo. La primera etapa de la revelación comienza en la creación con Adán y Eva. La oración se nos revela allí con Adán y Eva. Desde ese momento de la caída de Adán y Eva, allí empieza la oración a revelarse a los hombres. Sin embargo, más adelante, dentro de todo este contexto de la creación, capítulo 1 al 9 del libro del Génesis, vamos a encontrar que la oración se vive a partir de realidades de la creación. Y vamos a tomar para eso dos personajes. Y ya con esto vamos cerrando esta lección del día de hoy. A partir de la creación, Dios revela la oración. Primero con Abel. ¿Por qué con Abel? Porque Abel realiza una ofrenda agradable a Dios. Es una ofrenda de sus primicias, de los corderos. Le da lo mejor de sí. Y resulta que esta ofrenda agrada a Dios. Le hace esa ofrenda, los ofrece en holocausto, en sacrificio, de tal forma que le prende fuego a esos corderos. Y de esos corderos pues empieza a subir un aroma que es agradable. Y Dios recibe con benevolencia, con gratitud, esta ofrenda que le ha hecho su siervo Abel. ¿Y qué hace Dios? Bendice a Abel. Y por eso Caín se siente celoso. ¿Y qué hace? Mata a Abel. El drama del hombre. El hombre que tiene en su naturaleza una herida que lo lleva al pecado. Qué tristeza, pero a partir de todos esos acontecimientos, Dios se va dando a conocer. Ni el pecado ni la muerte nos ha apartado del designio amoroso de Dios. Eso lo podemos leer en Génesis 4:4, cómo Abel es agradable a Dios. Desde allí se va entablando una relación de un hombre, Abel, con Dios, que le es grato, le es benevolente ante los ojos de Dios. Y Noé, por otro lado Noé también realiza ofrendas a Dios. Y Dios se siente agraciado con esto. Por eso ama a Noé y bendice en él a toda la creación. Vea qué cosa tan hermosa. Dios, a partir de un hombre que le es fiel, bendice a todo lo demás. Bendice toda la creación porque Noé le presentó a él unas ofrendas agradables. Dice el catecismo, por su corazón que es justo e íntegro. El corazón de Noé es justo e íntegro. Aquí esto ya nos está dando unas claves, que para ser agradables a Dios debemos de tener un corazón justo e íntegro cuando vamos a entrar en oración. Además dice que
Noé camina con Dios. Pueden leer Génesis 6:9. Noé camina con Dios y por eso le es agradable. Dios llama así desde el inicio a todos los hombres a orar, desde la creación como primera fuente de la oración. Desde allí Dios empieza a revelar, a entablar un diálogo amoroso con el hombre desde el Antiguo Testamento. Sin embargo, la oración como tal se nos revela a partir de Abraham. Otra etapa de la revelación, pero de la cual ya les hablará mi hermano Gerardo en la próxima lección, donde va a tomar a Abraham como modelo de oración. Es decir, que en el día de hoy, de manera sintética, hemos visto cómo Dios se ha manifestado a los hombres y siempre el hecho de que existan 5 grandes religiones es una respuesta, es una manifestación de que el hombre tiene sed de Dios. Pero Dios se ha revelado al hombre y se le ha manifestado cercano porque quiere hablar con él, entablar un diálogo amoroso. Y ese diálogo inicia desde algo que para muchos es considerado lo peor, la caída del hombre. Sin embargo, Dios allí sale en busca del hombre a decirle: ¿dónde estás? Queridos hermanos, esta era la lección que tenía preparado para cada uno de ustedes, que ojalá sea de mucho provecho para que sigamos creciendo en la fe y en el amor a Cristo Jesús. Terminemos diciendo: gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos ustedes.